Conversando el agua, un podcast de Charco Bendito. Hola, buenos días. Soy Beatriz Saras, su host del podcast Conversando el agua de Charco Bendito. Estamos emocionadas y emocionados de continuar estas conversaciones desde este espacio con una persona muy estimada, con quienes estoy segura que va a ser muy rico la charla. Él es Federico Llamas, es fundador y presidente del Consejo de la Universidad del Medio Ambiente, con un tema interesantísimo y profundo, pero sabemos que les va a interesar para seguir investigando e indagando sobre este tema que se llama pensamiento sistémico, y el tema de hoy es agua y pensamiento sistémico, nada más y nada menos que eso. Entonces vamos a darle la bienvenida a Federico Llamas, por favor, de la UMA, para que se presente. Por favor, Fede. Buenas, Beatriz, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este programa. Encantado de aquí platicar. Pues sí, Federico Llamas, fundador de la UMA y apasionado de los temas ambientales desde hace, casi 30 años. Entonces tú dices, Beatriz, ¿por dónde entramos? Ahí, bueno, pues que nos cuentes, Fede, que justo ya nos compartes qué estás haciendo actualmente, pero que vámonos un poquito más atrás. ¿Qué pasó con Federico para que decidiera fundar la Universidad de Medio Ambiente? Y además, bueno, que nos cuentes por qué haces lo que haces, qué es lo que te mueve para estar aquí en esto. Pues mira, es muy buena pregunta y además creo que es una pregunta muy relevante para quienes trabajamos en temas ambientales porque sí es un poquito remar contracorriente, ¿no? Estamos tratando de hacer un cambio sistémico, ahorita que entremos al tema, un cambio de cómo funcionan en general nuestros sistemas, pero es un cambio muy profundo que llevar muchos años en ello requiere estar muy, muy claro de dónde viene esta intención y la verdad es que yo diría que en mi caso creo que viene de dos lugares. Por un lado viene de que me encanta este mundo, o sea, simplemente así sencillo, me fascina, creo que es un privilegio vivir en este planeta. Y creo que ese gozo por el espacio en donde vivimos y el mundo en el que vivimos lo empecé a tener de manera muy presente desde muy joven y creo que principalmente a través de salir a la naturaleza. Me encantaba en la licenciatura salir a acampar y salir al mar y salir a la montaña, y etcétera, etcétera. Y pues vas descubriendo este lugar, ¿no? Que es único, que nos tocó vivirlo y disfrutarlo, que es mágico, que empieza realmente a generar una relación muy de adentro, ¿no? Y empieza a sentir esa conexión que realmente es la que te da esa como alegría y razón de ser. Pero en paralelo y lamentablemente en esa motivación también del dolor, ¿no? Entonces, por un lado, la apreciación y el gozo del lugar en el que vivimos, pero también el ver, porque no hace más que abrir los ojos y ver, lamentablemente, la destrucción que estamos haciendo de este mundo, ¿no? Y para mí fue eso también muy claro también desde joven, desde mucho la licenciatura, también a través de salir a acampar y caminar, y en particular en un viaje que hice a la selva lacandona, en donde la selva es maravillosa. Si alguien no ha ido a la selva de Chiapas, es verdaderamente una joya así bellísima, donde sientes esta apreciación, pero también ves la devastación de la selva, ¿no? También se ha perdido el 70% de esa selva, y en mi caso realmente es como un dolor en el estómago y en el corazón ver que la manera que hemos decidido vivir como seres humanos tiene estas consecuencias de esta destrucción de algo, de una joya tan especial, ¿no? Entonces, y eso a lo largo de mi vida creo que ha sido una constante. O sea, me gusta mucho viajar, me gusta mucho salir, me encanta el mundo, no solo el mundo natural, el mundo humano me fascina el arte, me fascina la música, me fascina la comida, me fascina la gente en sí, me encanta salir y conocer a la gente. Creo que la gran mayoría de la gente es gente buena, creativa, que es inspirador platicar con ellos, pero al mismo tiempo que estás disfrutando de eso, estás viendo la destrucción constante y sistemática, que no es lo mismo que sistémica, en todo el mundo, ¿no? Entonces, es esta combinación de apreciación y de gozo por el mundo en el que vivimos y el dolor de reconocer que lo estamos destruyendo, me parece que es lo que me hace levantarme todos los días y volver a agarrar la batalla, ¿no?
Volver a agarrar vuelo, como decían nuestras abuelas. Exactamente. Sobre la Universidad de Medio Ambiente, Fede. ¿Cómo Pues llega? mira, de ahí surge, yo decido estudiar administración de empresas, me doy cuenta de la conexión que tiene crear negocios con esta destrucción, ¿no? Y entra en mí una crisis existencial a mis 23 años y pienso, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Y me pongo a buscar alguna maestría que me ayude a entender esto. No existían en ese momento lo que son Green MBAs, que es la manera, digamos, de conciliar estos dos mundos que parecen antagónicos de los negocios y del tema ambiental, pero sí encuentro una maestría en estudios ambientales en Australia y me voy a vivir para allá 2 años y me abre todo un mundo acerca de lo que puede significar el mundo ambiental, pero economía ecológica, etcétera, una serie de conceptos. Y de ahí regreso a México con la intención de implementarlo. Debo vivir a Valle de Bravo ahí en una intención de darme un tiempo para decidir y desarrollar el proyecto que quería arrancar. No pensaba que iba a arrancar aquí en Valle y ahí nace la idea de la universidad. Un poquito replicando la experiencia que tanto yo como mi mujer, porque mi esposo también estudió diseño ecológico en ese momento en Australia, tuvimos y que no existía la oferta ni en México ni en Latinoamérica, la posibilidad de que alguien que hubiera estudiado una carrera cualquiera, diseño, arquitectura, negocios, derecho, etcétera, pudiera especializarse en temas ambientales y utilizar su carrera profesional como un vehículo para esta transformación que necesitamos, ¿no? Entonces, de esa experiencia nos inspiramos, soñamos, ¿no? Nos imaginamos esta universidad aquí en Valle, en el bosque, en un pueblo universitario y bueno, y yo me dediqué un tiempo a hacer el plan de negocios, veo que puede funcionar y lo empiezo a compartir con una serie de personas y la verdad es que ahí lo maravilloso es cuando alguien se suma a tu sueño, ¿no? Ahí es donde realmente se hace realidad, es cuando alguien cree en estos sueños locos y pone todo el apoyo atrás. En particular ahí fue Francisco Bonilla, que fue el primero en creer y poner el apoyo atrás y de ahí ya se ha ido abriendo cada vez más puertas. ¿Y esto hace cuántos años de esto, Fede? Empecé el proyecto hace 20 años, exacto, en 2004. Empecé a trabajar el proyecto, un par de años en tocar puertas y más en esa época, pues todo el mundo te decía, ay, dedícate a algo importante, ¿no? Deja de perder el tiempo en el campo pero muchas puertas se cerraron un par de años hasta que justo 2 años después Francisco Bonilla se entusiasmó con el proyecto y lo apoyó desde su empresa, invitó a otro empresario mexicano, Gustavo Telles Girona, que también nos apoyara y de ahí se empezaron a sumar y bueno, ya ahorita es un grupo grande, ¿no? Pero eso fue hace 20 años y ya la universidad empezó a operar formalmente hace 15 años. Ok. Bueno, y hace 15 años y 20, como bien dices, estos temas se ponían en la categoría de irreales o locos, ¿no? O sea, está muy interesante porque pues sabemos que no, pero bueno, es importante para nuestro público que sepan que, bueno, la Universidad de Medio Ambiente ha sido de las primeras o la pionera en Latinoamérica en dedicarse exclusivamente a contenidos de tema socioambiental o de formación socioambiental, y eso pues es súper relevante, Fede, y perdón que lo mencione yo, pero es importante destacar eso y bueno, pues toda la admiración en ese camino, porque sabemos que así como te platiqué un poco de las aventuras que tenemos en Charco Bendito, pues todo lo que aprendes, ¿no? En ese camino. Entonces, bueno, saberlo y que nuestro público lo sepa. Y que también, bueno, pues actualmente, además de formar a muchos en muchas especialidades en compañeros y compañeras que estamos trabajando en esta parte de sostenibilidad, también en nuevas generaciones en la parte de licenciaturas. Pero eso ya lo platicaremos en otros foros. Aquí, Fede, justo ya para entrar de lleno al tema, agua y pensamiento sistémico. Cuando previamente platicamos sobre qué tema podría ser interesante abordar, pues fue muy claro poner en la mesa este tema de agua y pensamiento sistémico, porque justo la UMA tiene esta particularidad y este nicho de formación en pensamiento sistémico que bueno, pues profundo y es muy interesante, pero que sí nos gustaría que le compartieras a nuestro público, Fede,
en qué consiste o nos esboces, ¿no? Ahí de qué va. Y bueno, haremos mayor profundidad, tendremos otros foros con mayor profundidad, pero sí que nos compartas primero a qué nos referimos con esto de pensamiento sistémico. Encantado. Sí, y me encanta que hayas escogido este tema de hoy, pensamiento sistémico, porque además es en lo que más me he enfocado de trabajar en este año. Pensamiento sistémico lo llevamos trabajando en la UNMA desde el inicio, o prácticamente desde el inicio. Pero ahora que el tema del agua se ha vuelto tan relevante, sabemos que así va a suceder, pero ahora sí ya llegó a tocar la puerta y entrar en nuestra realidad completa. El agua es un increíble vehículo, una increíble ventana a entender el pensamiento sistémico, ¿no? Entonces me encanta el tema. Pensamiento sistémico, y un poquito retomando lo que decías de cómo ha cambiado la narrativa de temas ambientales de 20 años para acá, ¿no? Hace 20 años efectivamente todo el mundo lo tomaba como un tema no importante, un tema cosmético, ¿no? Un tema completamente ni siquiera secundario, terciario, ¿no? Entonces, y empezó a caminar, digamos, hacia hace 15 años empezaba ya a tomarse un poco más en serio, pero realmente algo más como de mercadotecnia, de relaciones públicas, a través de la fundación, todavía algo muy, muy técnico de ingeniería, no algo realmente fundamental y estratégico. Pasa un poquito el tiempo y se empieza a entender más que esto es un tema estratégico, ¿no? Y en las empresas es muy claro cómo lo empiezan a tomar. Ok, ya no que se encargue de mercadotecnia del tema ambiental, o nada más la ingeniería del tema ambiental, o no nada más una acción de residuos, sino que cómo va a afectar la estrategia. Y ahora está avanzando esa narrativa y en realidad ya en el mundo está habiendo cada vez más un reconocimiento. Es una acción sistémica y ahorita te platicaré qué es sistémico. Está poniendo en riesgo inclusive la posibilidad del desarrollo de, llamémosle, la civilización como hoy va desarrollando, ¿no? Entonces este avance en el entendimiento de lo que está sucediendo está siendo muy interesante a nivel global. Y es lo que nos lleva a sistémico y por eso empezamos a trabajar en esto en la UNMA. Cuando empezamos a desarrollar el modelo educativo salimos a ver universidades en todo el mundo que estaban trabajando en temas ambientales. Y lo que nos encontramos continuamente era esta narrativa, especialistas, centros de investigación, universidades diciendo es que para que realmente podamos atender estos problemas socioambientales tenemos que ver la causa raíz, tenemos que entender cómo funciona el sistema. No es cuestión nada más de una solución técnica o una solución de ingeniería, no es una cuestión de buenos y malos, por así decirlo, ni siquiera es solamente una cuestión de hábitos de las personas, sino es mucho cómo está diseñado nuestro sistema que arroja estos resultados, ¿no? Y entonces, para contestar de manera muy precisa la pregunta de qué es pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico es entender las relaciones entre las partes. A ver, vámonos un poquito, vamos a ver qué quiere decir eso. La manera que entendemos el mundo en la academia tradicional y como se ha estado entendiendo el mundo los últimos 300 años, es cuando queremos entender algo lo dividimos en partes y nos vamos a tratar de entender cada una de las partes y cada vez una parte más chiquita. Esto es un pensamiento reduccionista. Es un pensamiento muy útil y nos ha dado grandes avances en términos de humanidad y no es un pensamiento que queremos detener. Es una manera de entender el mundo muy, muy, muy útil. Sin embargo, no podemos entender todo lo que sucede solo con este pensamiento reduccionista. Y lo que lo complementa es justamente el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico tiene que ver no solo con entender las partes, como es el pensamiento reduccionista, sino entender la relación entre las partes. Entonces, y las partes ahora quiero entender cómo se relacionan para crear una realidad. Te voy a dar un ejemplo, el cuerpo humano. Una manera de entenderlo es nada más entender cada uno de los órganos, o entender cómo funcionan las células, o entender cómo funcionan los átomos, ¿no? Pero no solo somos partes, somos la suma de esas partes, somos la relación de esas partes. Y la única manera que podemos entender realmente a un ser humano en su totalidad es entendiendo las partes, pero sobre todo la relación de esas partes que dan lo que se llama una cualidad emergente, una cualidad que es más allá de la suma de las partes. E inclusive el ser humano somos tan complejos, y la realidad sí lo es, que no solo son las partes visibles, sino también las partes invisibles, como son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro lado espiritual, etc. Entonces, la suma de todas esas partes es lo que hace la complejidad y la magia de un ser humano, ¿no? Para entenderlo hay que tener tanto pensamiento sistémico como pensamiento reduccionista, los dos, ¿no?
Esa es la clave. Cuando queremos entender un sistema tan complejo como es el sistema socioambiental, o sea, cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza, o un sistema económico, una cuenca de agua, una ciudad, son sistemas complejos que no los vamos a entender nada más analizando las partes, sino tenemos que entender la relación entre esas partes. Y eso es lo que se hablaba en el temas ambientales desde hace 20 años, que para entenderlo necesitábamos desarrollar este pensamiento sistémico, y por tanto en la UMA llevamos aprendiendo y enseñando sobre pensamiento sistémico desde hace 15 años, porque es algo que no nos enseñan en las universidades tradicionales. Es correcto. De hecho, justo esto iba a continuar con esto, Fede. El pensamiento sistémico es un marco conceptual, una metodología, un enfoque. ¿Cómo podríamos, o sea, a nuestro público que nos está escuchando, cómo podríamos definirlo digamos, en una sola expresión? Y que digamos, todos podemos incluir este enfoque en nuestros proyectos, o solo son de naturaleza socioambiental. Todos. De hecho, de repente se siente como que nada más algunos iluminados van a entender pensamiento sistémico, ¿no? Eso está completamente equivocado. Tú ves a un niño y cualquier niño tiene de manera intuitiva un pensamiento sistémico. O sea, los ves de meses y ya con su llanto saben cómo manipular su sistema, ¿no? Entonces, saben cómo llorar porque están empezando a entender las relaciones que suceden en su sistema, que es su sistema familiar. Y empiezan a entender que si ellos lloran, pero no es lo mismo cómo le lloran a la mamá, que cómo le lloran al papá, que cómo le lloran cuando están juntos. Y eso lo teníamos intuitivo desde niños, porque si no, no podríamos sobrevivir en este mundo, porque tenemos que entender la relación entre lo que nosotros hacemos y cómo reacciona el mundo en el que estamos. Los niños tienen un pensamiento sistémico intuitivo muy poderoso. Ya para cuando tienen 5 años son unos maestros de digamos, trabajar con su sistema para tener lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo creo que con el tiempo trabajamos tanto en nuestro lado analítico, reduccionista del entendimiento de la realidad, que un poquito le dejamos de creer a este entendimiento sistémico y ya no lo utilizamos tanto en nuestra toma de decisiones para cuando ya somos profesionales y adultos, ¿no? Entonces hay que revivirlo, no es magia, es simplemente un poquito hacerle caso. Y me preguntas qué es, pues yo diría es una perspectiva, en el término más amplio es un enfoque, no es que tiene muchas maneras de trabajar. Okay. Tiene escuelas que lo trabajan en metodologías muy técnicas, inclusive con modelos basados en computación y ahora inteligencia artificial, mediante los cuales integran una serie de variables al sistema para que les dé predicciones de cómo se va a comportar el sistema. Un ejemplo es los modelos de cambio climático, ¿no? Ahí son modelos que están tratando de entender un sistema increíblemente complejo como es el clima, en donde lo hacen a través de modelos de computación que meten una serie de variables, ponen una serie de algoritmos y el sistema de regreso les da predicciones, ¿no? Esto es una manera de trabajar sistemas muy ambiciosa, cuando quieres decir qué va a pasar en el futuro a partir de entender el sistema. Y ha sido bien interesante, por ejemplo, que en cambio climático han podido predecir cuál va a ser la tendencia de aumento del aumento de la temperatura y han sido muy acertados, ¿no? Inclusive se han quedado un poquito cortos. Pero esto es a través de modelos de computación con sus limitantes, porque ningún modelo te va a poder realmente reflejar la enorme complejidad que tiene la realidad. Luego hay otras escuelas que trabajan más con lo que le llaman inteligencia colectiva. Y ahí lo que se trata es no tanto, o tal vez complementar estos modelos de computación con lo que los humanos podemos leer de un sistema. Entonces, normalmente lo que se hace ahí es, por ejemplo, si tú quieres hacer un cambio en términos de agua en una cuenca, es ir a hablar con los actores que tienen que ver con el tema, con esa cuenca, con ese río, con esa laguna, preguntarles qué es lo que están viendo y tratar de cosechar esas diferentes perspectivas y entendimientos para llegar a un entendimiento más completo de la realidad. Esta escuela se basa en esta idea de que ninguno de nosotros sabe tanto como todos nosotros, ¿no? O sea, cualquiera de nuestras perspectivas va a ser una perspectiva sesgada y limitada. Esta analogía muy famosa de la caricatura con el elefante, en donde hay 8 ciegos viendo el elefante, cada uno lo está tocando,
y van a describir cosas completamente distintas, ¿no? La trompa va a creer que es una serpiente y la pata va a creer que es un tronco, ¿no? Y eso nos pasa en la realidad. Estamos viendo la realidad como si fuéramos estos ciegos, nada más tocándola. Cuando logramos diálogos colectivos, logramos entre todos decir, no, el elefante es más complejo que nada más su pata o nada más su tronco. Esta es otra escuela de pensamiento sistémico que se basa más en el entendimiento empírico. Y una tercera escuela, es más complejo que esto, pero por una tercera escuela se va un poco más hacia adentro, se va un poquito más hacia desarrollar esta intuición que tenemos natural y esta conexión que tenemos con el sistema para trabajar desde ahí estos entendimientos. Y hay ciertos marcos de trabajo que se pueden dar que tienen que ver con la esencia del lugar, que tienen que ver con el potencial del lugar, etcétera, que tratan de estar entendiendo desde un lugar más profundo este lugar con el que estamos trabajando y las personas que estamos trabajando que tienen que ver con su esencia. Entonces, hay más, pero yo diría que estas tres escuelas de pensamiento sistémico lo abordan desde lugares distintos, las tres tratando de entender al sistema completo, lo que se le llama holismo o una perspectiva holística, con diferentes métodos para llegar a ese entendimiento holístico. Va, y este entendimiento, por ejemplo, ya hablamos, nos mencionabas del enfoque reduccionista, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué hay de diferente entre el pensamiento sistémico y otros enfoques? Y bueno, ya lo contestas un poco hace rato, pero como para decir, redondear esta idea, ¿qué nos aporta el enfoque sistémico con diferencia a otros enfoques? Pues mira, por hacerlo plantearlo de manera muy sencilla, los dos que digamos se podrían ver como en contraposición es justamente el reduccionista y el holístico. Yo le llamaría más que el sistémico. Ok. El reduccionista trata de ver las partes, el holismo trata de ver el todo, ¿no? A mí me gusta entenderlo y hay diferentes entendimientos que el sistémico abarca las dos. Para tú realmente entender el sistema completo tienes que tanto entender las partes como entender el todo, las relaciones de las partes. Hay muchos teóricos, digamos, o practicantes del sistémico que nada más se van a la perspectiva holística y no trabajan la perspectiva reduccionista. A mí eso me parece en realidad un error, porque para entender cualquier sistema tienes que entender las dos. También es muy útil entender las partes y dividirlas, ¿no? Entonces, yo diría que el sistémico idealmente abarca los dos. Otra manera de llamarlo es integral. Es otra palabra que se utiliza mucho y hay toda una teoría integral. En particular, es muy útil la de Ken Wilber, en donde se le está tratando de entender nuestra realidad a través de la integralidad. En esta conversación, por ejemplo, integrando pensamiento reduccionista y pensamiento holístico y todos los gradientes intermedios, ¿no? Porque hay muchos gradientes intermedios. Entonces, estas dos son dos, digamos, perspectivas interesantes, reduccionismo y holismo, que te lleven a un pensamiento sistémico o integral. Pero hay muchas otras escuelas allá afuera trabajando temas ambientales, como son regeneración, como es sustentabilidad, como es la parte de justicia ambiental, como es la parte de ecofeminismo, como es la parte más de tecnología, como es la parte de economía ecológica, etcétera, que te analizan esta realidad con otros lentes, ¿no? Pero en términos de sistema, creo que es interesante estos que te mencioné. Súper. ¿Y a quiénes atañe, o justo ahora que mencionas estas personalidades que trabajan en estas áreas? ¿A quiénes atañe o a quiénes se les recomienda o a quiénes se les invita a tener este enfoque de pensamiento sistémico ya en la parte, digamos, profesional o en la parte de proyectos? ¿Qué roles o qué roles o personajes convendría que tuvieran o que implementaran o que invitaran a sus equipos especialistas con este enfoque? Mira, yo creo que cualquier profesionista, y a final de cuentas cualquier ser humano, que esté tratando de encontrar las causas raíces de algo, o sea, de atender la causa raíz de algo, y realmente hacer modificaciones en el sistema que ya no estén atendiendo nada más los síntomas de una problemática, sino realmente pueden desarticular la raíz del problema. Cualquiera que tenga ese grado de ambición, yo le recomendaría explorar lo que es el pensamiento sistémico.
y es en muchas disciplinas, ¿no? La disciplina socioambiental o de sustentabilidad, los profesionistas en sustentabilidad, definitivamente. Yo creo que si quienes estamos tratando de trabajar en algo de sustentabilidad, de regeneración socioambiental, que tiene que ver con la transformación del sistema y solo estamos viendo los síntomas, solo estamos con una perspectiva reduccionista, es muy fácil que causemos más problemas que soluciones. Te doy un ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico que se plantea como una panacea de la solución ambiental puede tener cosas muy buenas, no, tiene su lugar en la solución, pero puede pecar de una visión demasiado reduccionista en donde nada más estés pensando en el CO2 cuando hay muchas otras variables importantes, o sea, cómo reduzco los gases de efecto invernadero a través de vehículos eléctricos, y no estoy pensando en otra serie de afectaciones que puede tener la producción y venta y desecho de vehículos eléctricos. Y en lugar de estar pensando más de fondo que lo que tenemos que resolver es la movilidad de las personas, estamos pensando en cómo mover coches, que no es necesariamente la mejor manera de resolver la movilidad, con una serie de efectos secundarios como las baterías, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cuando trato de resolver un solo problema, como en este caso es el CO2 relacionado con cambio climático, sin ver el resto del sistema, sin ver todo lo demás que implica en términos de biodiversidad, en términos de cambio de suelo, en términos de uso de agua, en términos de desechos. Entonces puede ser que la solución que estoy impulsando en realidad genere más problemas. Los biocombustibles es otro ejemplo clásico de esto, ¿no? Entonces se empiezan a promover los biocombustibles como una alternativa al combustible tradicional basado en combustibles fósiles, y resulta que empiezan conforme van volviéndose populares, empezamos a cortar selvas y bosques para producir biocombustibles, en realidad teniendo un efecto negativo importante en el bienestar del planeta completo que queremos, ¿no? Entonces, cuando nos cegamos a una sola problemática, a una sola solución y tratamos de encontrar lo que se llama un quick fix, una solución rápida, de corto plazo, a una sola variable que estamos pensando, digamos, llamémosle CO2, sin pensar el efecto que puede tener en el resto del sistema, es muy fácil que caigamos en soluciones falsas que en realidad traen problemas más de fondo en mediano y largo plazo. Esto es lo que nos puede ayudar el pensamiento sistémico a no caer en eso, para entender el sistema completo, buscar las soluciones de fondo, que sean soluciones más que puedan perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, invitaría a cualquiera. Y no solo es en sustentabilidad, si lo vemos en medicina, si lo vemos en política pública, si lo vemos en muchos otros temas, vemos estos ejemplos de pensamiento reduccionista que nada más están tratando de tener una variable sin entender el sistema. Y bueno, justo te iba a preguntar eso de qué resuelve un pensamiento sistémico o qué aporta, ¿no? Y que ahora nos lo platicas. Bueno, nos marca líneas estratégicas mucho más profundas y con mayor durabilidad o con mayor sostenibilidad en el tiempo, a reducir más las acciones de corto plazo y por supuesto que tengan un mayor impacto en este caso y en nuestro tema y en nuestra cancha de tema socioambiental, pero no están limitados solo a directivos o a responsables de proyectos socioambientales, sino de cualquier otra naturaleza, porque pues la naturaleza humana y del planeta pues es sistémica, ¿no? No estamos aislados, incluso entre mismos profesionistas, ¿no? Que trabajamos con grupos multidisciplinarios y es interesante ver cómo ahí se aplica el enfoque sistémico desde ahí, ¿no? Entonces, nada más como marcando eso, Fede, para nuestro público, o sea, ¿de qué nos sirve, digamos, tener un pensamiento sistémico? Bueno, para esto que nos comenta Fede y lo que ya redondeamos, y eso pues nada más como para darles aderezo ahí, Fede, ¿qué debemos cuidar en un proyecto sistémico? O sea, ¿en qué no debemos caer, digamos, cuando estamos cuando estamos llevando un proyecto con este enfoque? Es una buena pregunta. Yo creo que se necesita una actitud de investigación y de exploración. O sea, creo que en lo que no debemos de caer son en los dogmas de las soluciones, ¿no? En ya empezar el proyecto con la idea de una solución, la cual no voy a cuestionar, ¿no? Simplemente
voy a empujar. No importa empezar con una idea, eso es muy natural, pero el no cuestionarla es donde entonces el proceso puede detenerse y colapsar, digamos. Entonces, por darte una idea, normalmente como se hace un proceso de transformación sistémica, cuando quieres transformar un sistema, es que empiezas por hacer un entendimiento del sistema, un proceso para analizar y entender el sistema. Puedes hacer, como decía, con vehículos de modelos de computación o con vehículos de conversación colectiva o de identificar la esencia de los lugares, idealmente combinar los tres, y logras un entendimiento lo mejor que puedes del sistema. También aquí un poco hay que tener cuidado de no caer en el parálisis por análisis, ¿no? Porque los sistemas son increíblemente complejos. Sí. Y si queremos mapear todas las variables no vamos a poder, no se va a salir de nuestra capacidad. Entonces hay que ir identificando cuáles son las más importantes para tener un suficiente entendimiento que a una acción. Entonces, el primer paso, entiendes el sistema. Segundo paso, identificas los nodos de intervención. Esto quiere decir los cambios que puedes hacer en el sistema o que puedes fomentar al sistema a partir de ese entendimiento colectivo, que son tus hipótesis que van a cambiar el sistema, ¿no? Entonces, vámonos al agua. Estás analizando una cuenca, ¿no? Entonces, primero vas a analizar el sistema, que quiere decir analizar los flujos de agua, los cuerpos de agua, las personas que están involucradas, la parte política, la parte cultural, la parte económica que tiene que ver con el agua. Ya entiendo mi sistema. Segundo, a ver, si cambiamos esto y esto y esto, creemos que va a moverse hacia allá el sistema. Entonces, en el caso que tú me platicabas de lo que están trabajando, pues identificamos que si trabajamos en restauración ecológica, si trabajamos en agricultura regenerativa, si cambiamos esta política, si trabajamos con estas comunidades, si trabajamos en esta tecnología con las empresas, podemos, entre todas ellas pueden hacer un cambio de sistema. Aquí es importante recordar que no es solo un nodo de cambio, normalmente son varios cambios, que nos lleva justo al tercer paso, que es lo que le llaman un ecosistema de transformación sistémica, ¿no? Entonces, identificas varias intervenciones que crees que en su conjunto van a lograr ese cambio de sistema. Y te arrancas. Y aquí es donde digo que no hay que volverse dogmático. Hay que hacer investigación para ver si está funcionando o no. Ahí es donde los indicadores se vuelven muy importantes para medir si nuestras hipótesis de cambio sistémico, de nodos sistémicos son las correctas e ir modificando a lo largo del tiempo. Porque es casi imposible que le atinemos a la primera, ¿no? Son demasiado complejos los sistemas como para que nuestras predicciones todas funcionen a la primera. Hay que empezar a trabajar y ya en la intervención del sistema vamos a ir viendo, no, por aquí mejor, por esto le vamos a cambiar, este nodo realmente no era importante. Y por eso son procesos de mediano o largo plazo para que realmente logres una intervención que sea visible en el sistema. Entonces, creo que eso te diría, o sea, no caer en el dogma de las soluciones, tampoco caer en el parálisis, ¿no? Y ese es el proceso como normalmente funciona. Perfecto, sí, justo eso, Fede. Como tener en cuenta los límites, o sea, bueno, primero saber que los sistemas son vivos y que todo el tiempo se están transformando, digamos, y de manera nata. Ahí de manera natural, digamos, los sistemas son vivos y cuando se hace un análisis sistémico justo, pues entender los nodos, pero que sepamos que no es una definición totalitaria de las cosas, sino que se están modificando y hay que estar abiertos para entender esas transformaciones e ir mapeándolos en este sistema, porque eso es lo interesante y lo apasionante, que se grafica en un mapa sistémico y que puedes ir viendo esas pues sí, transformaciones. Pero también los límites, ¿no? Aquí es algo que justo, digamos, en términos concretos, se aprende mucho cuando se está estudiando o analizando estos enfoques, entender los límites, ¿no? Hasta dónde llegar, porque como bien dices, son complejos y son muy amplios, pero yo creo que también además de lo que dices de los dogmas y de parálisis por análisis, el tema de los límites también creo que es un punto clave y que cuidar en estos proyectos de pensamiento sistémico. Nada más quería como redondear. Sí, de acuerdo. Y esos límites nos ayudan mucho a no perdernos en salir a analizar cosas que de repente ya son fuera de nuestro control o demasiado complejas, ¿no?
Entonces, y los límites también de las variables que estás tratando de manejar adentro. Entonces, bueno, eso es algo que es importante tener en cuenta. De acuerdo. Y bueno, ya, y justo ahora en el tema de agua, que es lo que nos atañe también aquí en este espacio con Charco Bendito, bueno, platicábamos que Charco Bendito es una alianza, es la primera colaboración entre industrias para incidir a nivel cuenca y tener un impacto mucho más transformador. Es la primera en la historia, aunque suene raro, es la primera en la historia de modelo de alianza que incide en una sola cuenca y que además entre ellos son competidores, digamos a nivel en el anaquel o en la cuestión comercial son competidores, pero en Charco Bendito somos una sola familia e incidimos en un solo propósito y una sola intervención, ¿no? Y que nos ayuda mucho justo a después a desgajar como este enfoque sistémico y de cómo justo esta red colaborativa tiene mucha más impacto que si cada uno por sus partes, o como llamamos ahora un poco más como conceptos que nos está enseñando Fede de reduccionistas, que cada uno esté haciendo sus propios aportes que son valiosos, pero bueno, unidos en un sistema, o más bien vistos desde un sistema que está interrelacionados todos en lo mismo que es el agua, pues da un enfoque muy interesante y eso es lo que hemos estado descubriendo aquí en Charco Bendito. Y justo esta siguiente pregunta va por ahí, ¿no? Pues, ¿cómo podemos enfocar este pensamiento, cómo podemos llevar este pensamiento sistémico al tema del agua y como dar un poquito, desgajar un poco, Fede, en este tema de agua y como cuenca, ¿cómo podríamos, sobre todo, como desgajar algunas variables que podemos tomar en cuenta en este análisis a nivel cuenca o a nivel agua, así súper general, porque yo sé que es muy amplio el tema? Sí, el tema del agua es un tema padrísimo para entrar en el pensamiento sistémico porque todo en la vida está relacionado. Para el agua es como, su esencia es relacionar todo, ¿no? Está en todos lados. Entonces, entras al tema del agua y si le entras con suficiente profundidad, solita te lleva a desarrollar ese pensamiento sistémico por esa conexión que tiene. Yo no conozco mucho detalle el proyecto de Charco Bendito, me lo has platicado un poquito, me parece extraordinario, tengo muchas ganas de entenderlo mejor. Pero de lo que escucho, nacen con dos cosas que son muy buenas en términos de pensamiento sistémico, ¿no? Uno, están trabajando a nivel cuenca. Eso ya es una gran ventaja en términos de trabajar agua con un enfoque sistémico, porque la cuenca es nada más para dar una explicación rápida, es, digamos, este cuenco, esta vasija en donde cuando llueve, toda esa agua se recolecta en un solo cuerpo de agua, en un solo río, en un solo lago, ¿no? Y entonces esto nos ayuda mucho porque esa agua que está cayendo ahí va a estar conectando la interacción humana y natural dentro de esa cuenca, ¿no? Entonces, están trabajando en cuenca. Eso creo que ayuda mucho porque te va a dar estos límites que tú decías de un sistema claro, que eso ayuda mucho, tener esos límites, y te va a llevar a entender la relación, cómo el agua está relacionando todo lo que está sucediendo en esta zona territorial. Eso está increíble. Lo otro que ayuda mucho también es que están haciendo con esta perspectiva de diferentes organizaciones que van a estar complementando su visión entre ellas, ¿no? Lo cual es maravilloso. Creo un reto ahí, y por lo que me platicas creo que lo han estado trabajando muy bien, es que puedan complementar con otras visiones, ¿no? Porque entonces se puede sesgar mucho hacia la visión empresarial, corporativa, económica, técnica, basada en tecnología, de la cual normalmente las empresas tienen mucha fortaleza, y puede quedar no suficientemente completo en otras visiones de manejo de agua, que tengan que ver más con el bienestar humano, con el bienestar ecológico, con el manejo cultural del agua, con un entendimiento inclusive de una relación espiritual con el agua, con otras dimensiones que el agua también nos trae, que a veces son difíciles de ver y poner sobre la mesa desde un lugar empresarial. Y también un desbalance en el control de esa agua, porque las corporaciones tienen una influencia y una capacidad de recursos muy fuerte en relación a las decisiones alrededor del agua, y realmente tienen que llegar desde un lugar de suficiente apertura, digamos, para entender que el agua
cumple estas otras funciones y no solo es un recurso. Entonces, bueno, eso por lo que me has platicado, creo que es algo que no han estado trabajando también con mucho cuidado, pero obviamente siempre hay que reconocer que una iniciativa nace de algún lugar. En este caso están haciendo de la iniciativa corporativa con lo que eso, con sus fortalezas y retos. Y entonces una vez que estás ahí, en realidad es encontrar soluciones que sean sostenibles y que sean regeneradoras para todos estos actores, incluyendo la naturaleza, o sea, incluyendo la vida no humana e incluyendo generaciones futuras, que eso luego también nos cuesta trabajo poner esa voz sobre la mesa de una generación que no ha nacido, ¿no? O de un animal o una planta que no tiene voz, ¿no? Entonces eso es parte de lo que estás tratando de lograr de esta perspectiva sistémica. Y en sí ya nos vamos a ejemplos de cómo el manejo del agua puede ser mal manejado desde un pensamiento demasiado reduccionista o manejado de forma más integral. Creo que tal es una de las conversaciones más importantes que están sucediendo ahorita en México. No conozco esta cuenca en particular, pero no dudo que estas preguntas estén también poniendo ahí, está siendo muy relevante en términos de la cuenca del Valle de México. Es la idea de si estamos trayendo agua de otro lado para satisfacer las necesidades de un lugar y en particular las corporativas, o si estamos tratando de solucionar la problemática de agua con los recursos que existen en esa cuenca. Okay. Deja un poco más claro, ¿no? Entonces, ahorita en México y en otros lugares del mundo se ha resuelto el tema del agua vía traernos agua de otra cuenca, ¿no? El caso de la Ciudad de México es clásico, en donde estamos trayendo agua de Valle de Bravo a la Ciudad de México, moviéndola a 150 kilómetros. Y ese es el típico ejemplo de una solución demasiado reduccionista, en donde sí estamos solucionando la problemática del agua en la Ciudad de México, porque, bueno, hasta cierto punto estamos solucionando porque lo estamos moviendo, pero estamos generando una serie de otros problemas. Okay. De entrada estamos sacando el agua de la cuenca que debería estar aquí en la cuenca de Valle de Bravo, y las causas socioambientales que eso tiene. Estamos transportando el agua que tiene una serie de efectos. El gasto de energía y el gasto económico es increíble, lo cual tiene efectos en gases invernadero, ¿no? Por el consumo de energía, y los gases de efecto invernadero tienen un efecto en cambio climático que afecta a las sequías, que otra vez nos afecta el tema de lluvia, ¿no? Entonces, entender esas relaciones es pensamiento sistémico. O sea, el que yo sí puedo transportar agua de una cuenca a otra y resuelvo el tema del agua, pero estoy generando una serie de efectos adversos en otras partes del sistema que luego a final de cuentas me llega a afectar a mí más. Exacto. A diferencia de ver cómo logro resolver el tema del agua con la lluvia y con el agua disponible, el agua subterránea disponible en esa cuenca. El caso de la Ciudad de México otra vez es muy claro, en donde llueve suficiente como para satisfacer hasta el doble o el triple de las personas que viven ahorita en la ciudad. Claro. Tenemos el mal manejo de traer el agua de Valle Bravo y luego sacar otro tanto de esa agua a Hidalgo. Pues, estamos metiendo agua y sacando agua de la cuenca, en lugar de trabajo como el que tú estabas diciendo, de agricultura regenerativa, de restauración sistémica, de infiltración de suelos, de reutilizar el agua. ¿Cómo logramos que sea autosuficiente la cuenca del Valle de México en términos de agua y ya no tener que traer agua de otro lado y sacar agua sucia? Esto es lo mismo en cualquier cuenca. Entonces, el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante, que no caiga en estas soluciones técnicas que sí solucionan la problemática inmediata. Las pipas son una aberración, las pipas de agua, ¿no? Pues sí, allá la persona tiene agua, eso es muy importante. Genera una serie de problemáticas adicionales, sociales y ambientales realmente graves, ¿no? A diferencia, mucho más bien soluciones basadas en naturaleza, soluciones sistémicas que trabajan con la naturaleza, con los flujos naturales y en el atender no solo las necesidades humanas, sino otra serie de necesidades en el agua para que el ecosistema completo esté sano. Entonces, ese es el tipo de soluciones a que nos lleva el pensamiento sistémico en lugar de únicamente el pensamiento reduccionista. Ok. Y aquí, por ejemplo, bueno, sabemos el tema de la complejidad de las aguas, del tema del agua y su pensamiento sistémico, lo sabemos. Pero aquí, por ejemplo, Fede, en tema de, digamos, llevándolo al caso de Cuenca, aparte de las soluciones basadas en la naturaleza y otras acciones que surgen de estos enfoques, ¿cómo podemos
como podemos redondear igual en esta idea, ¿qué variables habría que poner en la mesa? Ya los mencionaste, pero me gustaría como dejarlas muy claras en este ejemplo concreto del agua y seguido al tema cuenca. ¿Qué variables podríamos llevar a la mesa para analizar este sistema o este ecosistema tan complejo como es el agua? Como nos decías por ahí, sí, la parte, o sea, los agentes las comunidades que se están, digamos, los sectores industriales o corporativos que están participando, pero también las comunidades. O sea, ¿qué debemos tomar en cuenta en un proyecto de agua con este enfoque sistémico? O sea, para como llevarlo como muy, muy puntual. Entonces, nos puede ayudar las 3 capas o formas de entender lo sistémico que te mencionaba hace un tiempo, ¿no? Entonces, uno, creo que es importante entender la parte técnica, científica, geográfica, ¿no? Entender los flujos subterráneos, entender los flujos superficiales, entender cuáles son el tipo de ecosistema, cuáles son los usos que se le están dando, cuáles son las diferentes poblaciones que existen, o sea, como tener un entendimiento técnico bueno, con buenos datos, bien basado en ciencia, es muy importante, porque eso nos va a dar una primer capa de entender el sistema que nos va a llevar a decisiones que sean viables, factibles en la geografía y el territorio que estamos trabajando, con el tipo de agua que trabajamos, con el tipo de suelo que trabajamos, ¿no? Esos datos duros son muy importantes. Y esa es la primera. La segunda capa es, digamos, la capa más cultural. Entonces, estos diálogos, conversaciones, diferentes actores, diferentes perspectivas, experiencias empíricas, que nos van a dar, no necesariamente esos datos duros, pero sí nos van a dar las percepciones de las personas, las experiencias de las personas, los anhelos de las personas. Y ahí es donde queremos muchas perspectivas. No solo queremos la gubernamental o la científica o la corporativa o la comunitaria, ¿no? Queremos todas, las más que podamos ahí representadas. Esa es la segunda capa. Y la tercera capa es esta interior, o sea, ¿dónde estamos como seres humanos en relación al agua? ¿No? En relación a nuestras aspiraciones, a nuestro entendimiento, inclusive a nuestras cuestiones emocionales, en el caso de México, políticas, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con cómo estamos por dentro, y que son tan relevantes en cómo actuamos y cómo tomamos decisiones con las otras, ¿no? Entonces, no hay que obviarlas, no hay que decir, ay, bueno, no están aquí, no, sí están ahí y sí van a jugar un papel en la toma de decisiones. Sí. Yo te diría que si tratas de atender el entendimiento sistémico, cuando menos en estos 3 niveles, y los podemos poner al revés, ¿no? Si lo conoces lo más profundo, adentro lo nuestro, luego nuestras relaciones sociales y luego el entendimiento de lo que está allá afuera, digamos, más objetivo, es lo que nos va a dar una lectura más completa del sistema. ¿Y tienes por ahí, Fede, algún caso o un proyecto muy particular que nos quieras platicar que haya implementado o que se haya basado en este enfoque sistémico en México y que sea pues digno de platicarlo, que lo tengas por ahí en la mente mapeado y que nos puedas compartir como un poquito de... Yo sé que hay un montón, pero digamos, alguno que te surja o incluso que hayas visto, que hayas en tu propia experiencia y en estos años caminando con este pensamiento y este enfoque, que hayas sido testigo de que este enfoque haya dado esa diferencia en el manejo de un proyecto. Sí, mira, como decíamos, los procesos de transformación sistémica son largos y son impredecibles, ¿no? Eso también es algo que es bueno tener en mente para cuando alguien entra y está acostumbrado a esta otra manera más lineal, ¿no? De decir, yo voy a hacer esto y voy a ver este resultado y lo puedo medir, y si no está funcionando, hay que salirnos un poquito de ello porque es, como tú decías hace rato, entrar al sistema y luego ir navegando con el sistema, ¿no? Entonces, y en ese caso los ejemplos, pues, son cambiantes. Pero creo que uno que me gusta muchísimo es uno que ha llevado un facilitador de transformación sistémica que se llama Alejandro Flores, que es creo que uno
muy, muy bueno aquí en México. Él ha trabajado mucho en Baja California con comunidades pesqueras en el Mar de Cortés, tratando de pues controlar, digamos, la pesca excesiva y cuidando al ecosistema. Y tiene varios ejemplos en esta zona en donde ha durante años trabajado principalmente con estas comunidades, pero también con los compradores, con política pública, con educación, etcétera, para hacer transformación sistémica, en donde hace este tipo de proceso, como te decía, están y analizan el sistema, ven los nodos, empiezan a hacer posibilidades de intervención, y mucho lo que han logrado es que estas comunidades acaben viviendo en carne propia como una pesca que entiende mejor el sistema, que entiende mejor el ecosistema con el que están relacionando, acaba trayendo mayores beneficios económicos y sociales a la comunidad en mediano y largo plazo, ¿no? Mucho a través de pescar cuando debe de ser, de la forma que debe de ser, atendiendo los mercados que les pueden dar mayor valor, y con eso realmente valorizar su trabajo y sus ingresos, y al mismo tiempo cuidar los ecosistemas. Entonces, creo que en Baja California podemos encontrar varios de estos ejemplos muy, muy, muy interesantes, pero como tú dices, podemos encontrar en otros, y muchos de ellos en proceso, ¿no? Ahorita hay varias organizaciones de San Nico trabajando en ellos. Una de ellas está trabajando en un proceso para entender la cuestión de alimentos, agricultura regenerativa, otro en plásticos reciclados y economía circular, otro en emprendimiento con las mujeres, otro en educación. O sea, hay varios de estos procesos de entendimiento sistémico sucediendo ahorita en México, y creo que son los más prometedores para que realmente lleguemos a las causas raíz. Muy bien, interesantísimo. Ya tendremos chance de platicar estos casos, porque a mí pues me apasiona mucho saber cómo lo hicieron, conocer sus motivaciones y cómo es que van avanzando con este enfoque en sus proyectos. Y justo esta invitación, Fede, aquí a nuestro público es que nos puedas mencionar a quienes podemos invitarles para que se acerque más a este enfoque. Sé que muchos de los que nos escuchan ya lo pueden estar implementando, pero para quienes no, y quienes estamos en esta tarea súper apasionante de los proyectos socioambientales y de sostenibilidad, ¿a quiénes podríamos invitar para que se acerquen más a esta formación de pensamiento sistémico? Y también acotar, Fede, que pues, por supuesto que hay profesionales dedicados a esta área, y que se les invita o de la manera más, pues sí, de una manera más holística de la conformación de los equipos, se les invita a que lleven a sus equipos personas o profesionales que tengan este enfoque o esta especialidad, digamos, con este enfoque sistémico, o consultores que lleven este enfoque sistémico a los proyectos. Pero ahí, ¿a quiénes podríamos invitar? ¿A directores de sostenibilidad, gerentes de sostenibilidad? ¿A quiénes podríamos invitar para que quienes no lo tengan tan mapeado se acerquen a este tipo de formación en enfoque sistémico? Sí, pues justamente la UMA digamos, al público que nos acercamos y aprendemos juntos es al profesionista socioambiental, ¿no? Al emprendedor socioambiental, al gestor de proyectos ambientales, al profesionista, al tomador de decisiones que está cercano a temas ambientales, para que tenga estas capacidades, digamos, técnicas y de conocimiento para tomar las mejores decisiones posibles y que realmente vayamos en el camino que todos queremos ir. Y es que es muy complejo, ¿no? De entrada el tema, como algunos otros temas, se puede parecer sencillo y, bueno, sí tiene que ver con reciclar el papel en la oficina y ahorrar y cambiar los focos. Y pues no, es realmente mucho más complejo que eso. Y muchas de las personas que se acercan por primera vez a este tema, pues lo atienden desde ese lugar, digamos, más superficial, ¿no? Y puede tomar varios años en que realmente vayan entendiendo que tiene raíces mucho más de fondo, más sistémicas. Y en el Inter está tomando decisiones que tal vez nos lleven en el camino equivocado, ¿no? Entonces yo invitaría a cualquier persona que está relacionado con toma de decisiones en lo socioambiental, y usamos esta palabra para enfatizar que hay una relación, que siempre tenemos que verlos juntos, lo ambiental y lo social,
También quien nada más está pensando en la ecología y la biología, pues en realidad no está hablando de sustentabilidad. Quien nada más está hablando del bienestar humano, pues no está entendiendo que eso depende del bienestar planetario. Es unir estas dos y lograr ese entendimiento, que también es un entendimiento sistémico de cómo funcionan estos dos nodos del sistema, el humano con el planetario, es parte de desarrollar para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del tomador de decisión en lo profesional relacionado con temas ambientales. Y yo invitaría a cualquiera que esté en ese papel que se lo tome en serio. Es quizá uno de los retos más importantes que tenemos en esta época y hay que tratar de atenderlo con todo el cuidado que merece. No, es un poquito como el médico que está tratando con la vida de una persona, tiene que hacerlo desde un lugar de mucha responsabilidad y seriedad. Estamos nosotros también tratando con eso, con vida, ¿no? Entonces hay que hacerlo desde ese cuidado. Y la UMA es hay otras opciones, pero la UMA es una opción que los invito encantados a que la exploren, a conectar con este tipo de entendimiento que necesitamos para tomar decisiones. Y la UMA lo trabajamos mucho desde el profesional, ¿no? Entonces tenemos programas para arquitectos, para abogados, para emprendedores, para educadores, para agrónomos, que puedan incorporar este tipo de entendimiento en su trabajo del día a día hacia este bienestar socioambiental. Y especialidades como la restauración ecológica, donde pueden entrar a más detalle, o como la de proyectos de pensamiento, de proyectos sistémicos y de evaluación sistémica. O sea, este tipo y en realidad casi cualquier programa que te metes en la UMA va a tener componente de entendimiento sistémico, porque es una de la columna vertebral de lo que trabajamos, ¿no? Entonces les invito a acercarse. De hecho, vamos a tener el festejo de los 15 años de la UMA en noviembre, el 9 de noviembre, y el panel principal, o sea, el evento principal de nuestro festejo es un panel sobre transformación sistémica, con algunos de los actores que yo ahorita siento en México que están trabajando de manera más interesante en el caso, justamente contestando tu pregunta de compartir algunas experiencias. Y obviamente todos los egresados y estudiantes de la UMA más que invitados a este festejo, pero también si alguien que todavía no está relacionado con esta comunidad quiere ir, búsquenos y nos puede acompañar en festejo el 9 de noviembre. 9 de noviembre, agendadísimo. Este podcast lo estamos grabando en agosto, así que tenemos tiempo para poderlo agendar y darle ahí y bloquear la agenda para darnos echarnos este panel en la UMA. Y justo, Fede, pues estamos cerrando ya aquí nuestra conversación. Me encantaría seguir echando nuestro cafecito. Yo siempre traigo cafecito. Sí, yo también. Pero bueno, vamos a terminar nuestra conversación, no sin antes pues que nos comentes o que nos des algunos comentarios finales y nos puedas compartir también por ahí las redes sociales, la información donde encontrar más información sobre la UMA. Sí, realmente encuentran toda nuestra página de internet, que lo encuentran como Universidad del Medio Ambiente México o UMA México, UMA México. Es como nos encuentran en prácticamente todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y entonces nos encuentran ahí en TikTok también. Y ver la página concentra toda la información. Tal vez es el punto de partida más sencillo. Y a mí en lo personal también yo no publico en muchas redes sociales, pero sí estoy publicando en LinkedIn, y entonces también quieren platicar ahí vía LinkedIn, me encuentran como Federico Llamas, federico.llamas, y encuentran ahí pues mucho de lo que estamos haciendo. Gracias, Feder. Un comentario final para nuestra charla. Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por lo que están haciendo. Tengo ya muchísimas ganas de ir físicamente a ver si puedo visitarlos en el proyecto. Creo que es muy valioso el trabajo que están haciendo, y me encantó tu enfoque que le diste a la entrevista de Agua y Pensamiento Sistémico, así como justo en el blanco de lo que yo también estoy apasionado. Entonces, muchas gracias por la invitación y felicidades. Gracias, Fede. Pues agradeciéndote también a ti tu tiempo, tu charla, tu conocimiento, tu energía, todo. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, pues agradecemos también a nuestro público por su permanencia y estar escuchando este espacio, esta conversación. Siempre nos gusta invitar a personas y empresas y proyectos muy inspiración, que nos lleven mucha inspiración y que sigamos moviéndonos juntos para pues transformar y hacer lo que nos apasiona, que es mejorar este planeta. Entonces,
Les agradecemos, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos igual en todas las redes sociales, Insta, Face, LinkedIn, en Charco Bendito con la página y pues ahora en Spotify con este espacio auditivo. Gracias y bonito día para todos. Muchas Chao. gracias. Hasta luego, Beatriz. Buen día. Buen día.